Queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este encuentro con la palabra. Continuamos nosotros en este viernes de la sexta semana de Pascua meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, el recorrido que sigue haciendo nuestro patrono Pablo evangelizando. Entonces, los invitamos a que escuchemos atentamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En una visión nocturna dijo el Señor a Pablo: no temas, habla, no te calles, que yo estoy contigo y nadie te hará nada, porque he de tener una gran comunidad aquí en Corinto. Pablo se quedó en Corinto año y medio enseñando la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, se levantaron de común acuerdo los judíos contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal diciendo: este hombre trata de persuadir a los demás a que acepten una religión contraria a la ley. Cuando Pablo iba a responder, dijo Galión a los judíos: judíos, si se tratara de algún crimen o delito grave, yo los escucharía como es debido, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y de su ley, arréglense ustedes mismos, yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo delante del tribunal, pero a Galión no se le daba nada. Pablo permaneció aún bastantes días en Corinto y luego, despidiéndose de los hermanos, se embarcó para Siria, acompañado de Priscila y de Aquila. En Cencreas, Pablo se hizo rapar la cabeza para cumplir un voto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en este texto encontramos la continuidad del trabajo de Pablo, ¿no? Hemos visto cómo después de haber sido burlado, de que algunos pocos hubieran recibido la fe, comienza a abrirse en su peregrinar y en su predicación hacia Corinto. Ayer decíamos que Corinto es una ciudad grande, es una ciudad comercial donde hay de todo, un puerto donde hay de todo. Entonces allí se dedica a predicar. Pareciera como si Pablo tuviera ganas de quedarse callado, ¿sí? Como que tuvo esa tentación, porque dice que en sueños el Señor le dice: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie se atreverá a hacerte daño. Eso deja como entrever como un sentimiento de Pablo que no lo dice el texto, pero que se puede intuir como que Pablo tenía ese deseo de quedarse callado, porque pues ante las dificultades y toda la predicación, que es una actitud normal que a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Como que quedémonos callados y nadie nos hace caso. Y ante una situación difícil, porque Corinto era una ciudad complicada, muchas personas, muchos pensamientos, de pronto no lo iban a escuchar, y llama la atención como dice Dios: yo estoy contigo, no debes temer, no debes callarte, yo estoy aquí contigo. Entonces tal vez nos está diciendo también a nosotros y en nuestras familias que Él está con nosotros y que no debemos callar. El callar no solo es al hablar, sino el actuar. Entonces podemos hablar a las personas que están a nuestro lado acerca de la palabra de Dios y es necesario hacerlo, pero también debemos actuar y entonces saber que Dios está allí con nosotros y que no debemos tener ningún miedo. A veces podríamos decir qué palabras utilizar o cómo actuar, pero Dios o el Espíritu Santo nos va ayudando para hacer las dos cosas que les digo: el hablar y el actuar. Exacto. Y mire que hay una cosa bien interesante que me llama la atención. Dice: muchos de esta ciudad son pueblo mío. Y para que sean pueblo de Dios significa que van a llegar a ser pueblo de Dios por la predicación de Pablo. Significa que si Pablo se calla, como acaba de decir el padre Eduardo muy bien, en sus palabras y en sus acciones, se pierde ese pueblo. Eso nos lleva a nosotros a pensar si hemos dejado que alguien se pierda, ¿sí? Por quedarnos callados o por no actuar. Sí, porque dice de Corinto quiere una gran comunidad, no dice una comunidad pequeñita, sino una gran comunidad. Entonces podríamos decir que en medio de una ciudad que es muy complicada, Dios quiere una gran comunidad. Incluso en medio de una familia que podríamos decir es muy complicada, Dios quiere una gran familia, o nosotros mismos. A veces decimos coloquialmente: no se puede hacer nada con esta persona, o lo hemos perdido, o es difícil esta persona,
pero Dios podríamos decir que tiene grandes sueños, ¿no? Y dice, quiero una gran persona, quiero una gran comunidad, quiero una gran familia. Exacto, ya hemos visto que cuando alguien no quiere, Pablo busca por otro lado, o Dios también abre caminos por otro lado, ¿no? Entonces, démonos cuenta que el texto continúa diciendo, Pablo se quedó 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, démonos cuenta ese sentido de ir explicando, de ir hablando de Dios. Pienso que es una de las cosas bonitas que nos va mostrando el texto, y cómo para que la palabra de Dios siente en nuestra vida, no se hace de la noche a la mañana, sino eso gasta tiempito, ¿no? Incluso, pues ahí dice 1 año y medio, y si nos ponemos a mirar nuestra edad en nuestra vida, puede ser 30, 40, 50 años y todavía Dios nos sigue hablando, nos sigue moldeando, y a veces como que queremos torcernos del camino, pero Dios nos sigue invitando a ese llamado de acercarnos a Él. Unido a eso viene la persecución que recibe Pablo, ¿no? Como siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantan en contra de Pablo y lo llevan ante Galión para juzgarlo y para condenarlo, ¿no? Pero pues Galión toma una actitud de muchos personas que gobiernan, de muchos gobernantes, lavarse las manos. ¿Sí? Ya lo habíamos visto en Pilato, que se lava las manos con Jesús. Aquí Galión, que hace casi lo mismo, también se lava las manos, dice, este no es asunto mío, él a mí no me ha hecho nada, entonces si está teniendo problemas con la ley, pues que lo juzgue la ley mosaica, que es la ley de Moisés. Incluso más adelante dice que agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo, y también Galión dice no se le daba nada. Entonces sabemos que aunque hayan persecuciones, aunque hayan maltratos, pues necesitamos seguir anunciando la palabra de Dios, y esa es la invitación. Exacto, entonces muchas veces lo que hace el gobernador simplemente ordenó despejar el tribunal, o sea, como que aquí no me vengan con esos problemas, entonces pues a veces los van sacando, ¿no? Entonces, pero también es importante que ni por esas Pablo se calla. Y en la parte final del texto nos dice que Pablo permaneció aún bastantes días en Corinto, y luego, despidiéndose de los hermanos, se embarcó para Siria, acompañado de Priscila y Áquila. ¿Sí? Entonces sabemos que él sigue anunciando, o sea, está en Corinto, como decía, allí 1 año y medio, y se dirige a otras ciudades y va en compañía de esta familia, de Priscila y de Áquila, para seguir anunciando el reino de Dios. Sí, démonos cuenta que Pablo continúa en compañía de Priscila y Áquila, mostrando que la vida de familia, porque ellos dos son una parte de una familia, una pareja, entonces como ellos continúan evangelizando, ¿no? Las parejas pueden evangelizar, ¿sí? Démonos cuenta que el matrimonio es proceso de evangelización, es lugar de evangelización. Entonces allí en casa, mis queridos amigos, no piensen que eso es tarea solamente para Pablo, sino Pablo lo hace en compañía de Priscila y Aquila. Y viene una cosa curiosa, ¿no? Pablo se manda a rapar la cabeza, o se rapa la cabeza. Dice que se afeitó la cabeza porque había hecho una promesa. Pero no sabemos qué promesa hizo, qué haría, pero tuvo que haber sido algo con la evangelización y algo por la gente. Entonces por eso se manda rapar la cabeza. A veces nosotros también hacemos promesas, y aquí vemos que Pablo la cumple. Pues nosotros también muchas veces es una promesa con uno mismo, no tanto a veces con Dios, porque a veces le podemos quedar mal, pero lo que nos proponemos, por ejemplo la oración, el orar constantemente, que lo podamos hacer, y así muchas de las propuestas de nuestra familia que esté en paz, de pronto nos proponemos callar para que haya más paz, o dialogar en la casa. Entonces poco a poco le vamos pidiendo a Dios, y Él nos va ayudando para que esas promesas que vamos haciendo las vayamos cumpliendo. Sí, nos cuenta como palabras, acciones, promesas comienzan a darnos todo un sentido de camino de evangelización. Entonces pues pidámosle al Señor para que nosotros podamos continuar este caminar con el Señor y podamos seguir viviendo nuestra vida conforme a la misericordia de Dios. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz y santa tarde para todos, queridos amigos. Buena tarde para todos.